Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer resiliente que logró transformar el dolor en apoyo a los demás. Les cuento sobre ella. Es ingeniera en cibernética y sistemas computacionales de la Universidad La Salle. Desde que se casó, fundó con su esposo una empresa de asesoría y consultoría en tecnologías de información. En 2017, su esposo fallece de manera inesperada, lo cual cambia su vida drásticamente. Tiempo después de su muerte, empezó a trabajar en Fundación Acompaña, donde se capacitó como acompañante en duelo. Actualmente divide su tiempo siendo mamá, atendiendo su empresa de tecnología de información y trabajando en Acompaña, donde hace escuchas personales, coordina grupos de ayuda mutua y talleres en duelo. Asimismo, se encuentra cursando un diplomado en tanatología en el Instituto Juan Pablo II. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Celina Robles, a Efecto Inspiración. Celina, gracias por aceptar mi invitación. Qué gusto tenerte hoy en el programa. No, muchas gracias a ti, Jessy. Un gusto estar aquí, de verdad, un honor estar aquí en este programa. Muchas gracias. No, hombre, y el gusto es mío, Celina, y déjame decirle a toda la gente que nos está viendo o escuchando que el día de hoy tú estás aquí gracias a una seguidora hermosa, Lupita, a quien le mandamos muchos saludos. Ella es amiga tuya y ella me escribió para decirme, es que tengo una amiga que es Efecto Inspiración, me contó tu historia, estuvimos varios meses yendo y viniendo, me platicaba, yo le preguntaba hasta que entablé ya una comunicación directa contigo, me contaste un poquito más y la verdad es que la manera en la que tienes tú de hablar del duelo y de lo que has vivido y de cómo poniendo tu experiencia al servicio de los demás has ayudado a otros, es increíble. Así que gracias por estar aquí y gracias, Lupita, por haber hecho este contacto. Sí, muchas gracias. Y bueno, empezamos, Celina, a hablar sobre ti. Yo siempre le digo a mis invitados que a mí me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, cómo crecieron, cómo fueron sus primeros años de vida, porque yo siempre digo que son los años que nos van marcando y nos van preparando para lo que viene. Así es. Así que cuéntanos un poquito quién es Celina. Ok, sí, muchas gracias, Jessy. Pues mira, yo nací en 1970 en la Ciudad de México, en una familia muy unida, con muchos valores, con unos papás muy dedicados, muy comprometidos con su familia, con sus hijas. Tengo una hermana maravillosa, yo soy la mayor. Y fuimos unas niñas muy queridas, muy cuidadas. Dos nada más. Mi hermana, que es la chiquita, y yo. Muy bien. Muy queridas, muy cuidadas. Y yo, pues, de lo que más recuerdo de mi infancia fue que mis papás nos inspiraron, precisamente, porque no fue inculcar, yo digo que fue inspirar, una fe en Dios muy grande, ¿no? Somos una familia católica, practicante, pero más que nada en mi casa se hablaba de un Dios cercano, de un Dios que te ama, que es amigo, que se ocupa de ti. Mis papás también siempre nos inculcaron mucho el amor al trabajo. El gran sueño de mi papá es que estudiáramos, que fuéramos a la universidad, que trabajáramos, pero a la par también nos inculcaron mucho el amor a la familia, a los amigos. Entonces, pues yo crecí con mi hermana, las dos, porque no teníamos muchos primos, sí teníamos, pero no cerca. Entonces crecimos las dos y yo, pues llegado su momento, yo siempre tuve, digamos, la seguridad o la certeza que iba a ir a la universidad y iba a estudiar, ¿no? Pero a la vez tenía el sueño de casarme, de ser mamá, de tener una familia. La escuela siempre se me dio, me gustaba mucho y siempre se me dio relativamente fácil. Y entonces así, pues decido estudiar ingeniería en cibernética, computadoras y todo eso, esto que te digo, finales de los 80s, principios de los 90s, cuando toda la cuestión de cómputo estaba estallando, ¿no? Sí. Y es ahí, en la universidad, donde conozco a mi esposo,
Él no estudiaba ingeniería en cibernética, estudiaba ingeniería mecánica. Okay. No sé por qué, ni él sabía, yo creo, porque en sí lo que a él le gustaban también eran las computadoras, Okay. ¿no? Entonces nos hicimos novios en 1992, un año antes de acabar la carrera, y nos casamos en 1997, 5 años después. Y pues yo te puedo decir que tuvimos una relación muy, muy bonita, de mucho amor, de mucho respeto. Yo lo podría resumir diciendo que los dos nos ayudamos el uno al otro a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Wow. Como que estando juntos sacábamos lo mejor de cada uno. Qué bonito. Y digamos que todo nuestro proyecto de vida siempre lo vivimos como equipo, ¿no? O sea, compartiendo pues desde los sueños hasta la forma, ¿no? En la que trabajábamos por lograrlo, ¿no? Claro. Pues nos casamos, pues ya sabes, ¿no? Con muchos sueños, muchos proyectos, muchas ilusiones. Y uno de esos sueños siempre fue para nosotros el tener una empresa, un negocio propio. En mi caso, porque yo sentía que era la manera de, pues de combinar como mi sueño, ¿no? O sea, estudiar, trabajar, pero a la vez ser mamá, tener una familia. Y a él simplemente nunca le llamó la atención de ser empleado. Okay. Entonces era un sueño que eventualmente, gracias a Dios, pudimos concretar con mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero bueno, lo logramos, ¿no? Poco a poco. Y nuestro otro sueño grande era ser papás, ¿no? Queríamos ser papás. Ese sueño se nos complicó un poquito porque nos costó 6 años que yo pudiera quedar embarazada. Pero bueno, ahora a la distancia, cuando veo ese proceso, siento también que fue una bendición, porque ese proceso nos ayudó a crecer mucho como pareja y como personas, ¿no? No sé, yo supongo que él vivió algo similar, pero para mí fue como enfrentarme al hecho de que no siempre las cosas salen como las planeas. Totalmente. Pero de que cuando te pones en las manos de Dios y sueltas, porque la realidad yo creo que fue así literal, cuando solté y dije, ya, que se haga tu voluntad, tú me llevarás por el camino, eventualmente se dio, ¿no? El milagro. Pero pues yo creo que el milagro no solo fue que ellos, digamos, nacieran, sino esa transformación interna de poder confiar en lo que la vida te da y aprovecharlo, ¿no? Entonces, gracias a eso, bueno, ya después de mucho batallar y todo, en mayo de 2003, nacen mis hijos gemelos. Wow. Un niño y una niña. Qué padre. Bueno, preciosos, ¿no? ¿Qué puedo decir yo? Y pues llegan a cambiarnos la vida, ¿no? A cumplirnos ese sueño. Y bueno, y a partir de ahí, yo digo, vivimos pues eso que habíamos soñado tanto, ¿no? Cuando ellos tenían 1 año, de hecho nos casamos en la Ciudad de México, mis hijos nacieron en la Ciudad de México, pero 1 año y medio después de que nacen, nos mudamos a Metepec, en la zona de Toluca, en el Estado de México, pues buscando pues una mejor calidad de vida para ellos, un lugar más tranquilo, más pequeño, muy cerca de la Ciudad de México, está como a 40 minutos de la Ciudad de México. Pero ahí, pues, conocimos amigos entrañables, Lupita, ahí la conocimos desde que nuestros niños iban en kinder, amigos que ahora son familia, ¿no? Ahí, mis hijos tuvieron una infancia muy feliz, muy tranquila. 1 año después de que nosotros nos fuimos para allá, mis papás también se mudaron para allá. Y 5 años después, mi hermana, con mi cuñado, que también es como mi hermano, mis sobrinas se fueron también. Y entonces, pues, llegó un momento en el que, pues, de verdad, estábamos todos juntos allá, todos mis seres queridos cerca, un lugar para mí que fue una bendición, ¿no? Y allá yo puedo decir que, pues, que yo no viví, digamos, ¿cómo explicarlo? No viví la maternidad, digamos. Yo lo explicaría como que vivimos la paternidad, porque fuimos realmente equipo. Wow. Como siempre trabajamos juntos y teníamos el negocio, pues así como yo podía un día salir a ver un cliente, atender una situación de trabajo, él podía quedarse a cocinar, hacerle la trenza a la niña, ir a la escuela, conocía a las maestras, o sea, como que nos cambiábamos de rol muy fácilmente, ¿no? Entre los dos. Entonces realmente teníamos una integración muy bonita, ¿no? Wow. Y ahorita que estás platicando toda esta historia, Celina, y la manera en la que hablas, desde cómo tus padres, me encanta que dices, me inspiraron más que me inculcaron, todos estos valores y esta fe, y cómo vas tú creciendo, conoces a este hombre que se convierte en tu esposo y en tu equipo,
empiezas como también a esos valores que te inspiraron tus padres, ponerlos en práctica en tu propia familia. Sí. Me hablas de un matrimonio que desafortunadamente cada vez menos escucho estas descripciones, sí. Entonces me encanta y me emociona y me llena de mucha esperanza escuchar este equipo del que tú hablas, escuchar esos sueños que se hicieron realidad, y sobre todo me encanta esa parte que cuentas de lo de tus hijos y cómo también lo ves como una bendición al darte cuenta que no todas las cosas siempre salen como uno las planea o en el tiempo que uno las planea o en la forma. Y todas esas enseñanzas te iban a servir, Celina, para lo que ibas a vivir después, porque, corrígeme si estoy mal, 20 años después, estuvieron 20 años casados, ¿es así? Así es, casi un mes de cumplir 20 años de casados. A un mes de cumplir 20 años de casados, tu esposo fallece de manera inesperada. ¿Nos quieres platicar qué fue lo que sucedió? Sí, mira, él precisamente el 2 de febrero de 2017, un día normal como todos, nos levantamos en la mañana. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 47 años. Súper joven. Muy joven. ¿Y tú? Yo tenía 46. Me llevaba 6, 7 meses, ¿no? Pero en ese momento, sí. Él tenía 47 y yo 46. Era un hombre sano. Es decir, bueno, yo ahora digo, ¿no? Pues a lo mejor no estaba tan sano, tan es que se murió. Pero eventualmente no lo sabíamos. Él no manifestaba ningún síntoma de ninguna enfermedad. No era diabético, no era hipertenso. Pues tenía un estilo de vida promedio, saludable, ¿no? O sea, hacía ejercicio, a lo mejor no tanto como debía, pero era un hombre activo, no era un hombre sedentario. Pues a lo mejor tenía 2, 3 kilos encima, pero tampoco padecía sobrepeso, digamos. O sea, para decírtelo rápido, ni médico de cabecera teníamos. O sea, nos enfermábamos de gripa normal. Sí. Ese día nos levantamos como todos los días. Yo daba clases, de hecho a la fecha doy clases en una universidad y tenía clase a las 9 de la mañana. Entonces nos levantamos, él se va, lleva a los niños a la escuela, como siempre, regresa, como yo me tenía que ir y él se tenía que ir más tarde, él hizo el desayuno, porque creo que así nos cambiábamos de rol, ¿no? Él hizo el desayuno, desayunamos juntos, y pues bueno, como 8:45, yo salgo corriendo, ya se me hacía tarde porque la clase era de 9, y bueno, justo ese día no me acerqué a despedirme de él de beso, porque ya iba deprisa, ¿no? Desde la puerta le dije adiós, ya me voy, nos vemos al rato, y me fui. Cuando llegué a la universidad, cosa rara, que nunca me había pasado ni nunca me ha vuelto a pasar, había un problema con el salón de clase, estaba sucio, nos tuvieron que cambiar. La cuestión es que en vez de empezar la clase a las 9, la empecé entre 9:15 y 9:20, o sea, ya bien tarde y con el estrés de los muchachos ahí, etcétera. Yo empecé mi clase como 9:15 más o menos, y 9:26 me entra una llamada de su celular. Lo cual se me hizo muy extraño porque él no me llamaba a esas horas. Él sabía, no que la misa agarra el teléfono. Entonces se me hizo muy raro, pero yo pensé que pasaba algo en el trabajo, ¿no? Entonces me apuré, les puse a los chavos a hacer una actividad y me salí a devolverle la llamada. En cuanto le hablé, ya ni siquiera entraba la llamada. Entraba el buzón y entraba el buzón. Estuve intentando como unos 15 minutos hasta que dije, no, esto no es normal. Dije, voy a intentar una vez más. Si no me contesta, me regreso a mi casa porque algo está pasando. Le volví a marcar una última vez y ahí por un momento me regresó el alma al cuerpo porque entró la llamada. Dije, ay, ya. Nada más que ya no me contestó él. Me contestó mi suegra. Mi suegra no vivía con nosotros, vivía muy cerca, pero no vivía con nosotros. No tenía llave de mi casa y no estaba en mi casa cuando yo me fui. Entonces, en cuanto ella me contestó, me dijo, Carlos se siente muy mal, dice que le duele mucho la cabeza, está tirado en el piso y ya viene la ambulancia. Entonces, bueno, yo despedí a los chavos, me regresé a mi casa. Yo llegué a mi casa, yo había salido 8:45, regresé 10:05 y cuando llegué él ya había fallecido. Ya no lo alcancé. Aparentemente fue un accidente cerebrovascular fulminante que lo mató en menos de media hora. Entonces, como tú dices, justo en ese momento, esa vida que nuestra vida soñada, esa vida que tanto esperé, que tanto disfruté y que tanto agradezco, pues terminó. Wow. Y empieza un nuevo camino, ¿no? ¿Cómo
toma una mujer de 46 años una noticia así, Celina? O sea, ¿cómo fue para ti? Y a lo mejor es una pregunta muy tonta porque seguramente fue un shock, pero a lo que me refiero es, ¿cómo vas gestionando como las emociones? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? Llévanos un poquito de la mano, porque hoy te vemos y hoy sé todo lo que haces y sé el desenlace de la historia y sé que eres una mujer entregada a otros y sé que eres una mujer que se transformó. Pero me interesa hablar también de esos momentos vulnerables, de esos momentos duros que te llevaron a ser la mujer que eres hoy. Y te hago esta pregunta con mucho respeto de saber qué viviste y qué sentiste en ese momento cuando llegas y tu marido ya no estaba, tus sueños de un segundo a otro también se habían ido, después de haber tenido este matrimonio pues tan sólido, este equipo. Llévanos un poquito por tu corazón, por tus emociones, por tu alma en ese momento. Sí, mira, y es importante porque mucha gente lo vive, lo pasa, y cuando lo pasas, no entiendes lo que te está pasando, ¿no? En mi caso, digo en mi caso porque todos reaccionamos de diferente forma, ¿no? En mi caso yo creo que, pues no sé, tal vez por ser ingeniero, por la estructura mental que tienes, o simplemente es mi forma de ser. Cuando yo atravieso estos momentos, en automático yo digo, mi corazón como que se apaga y sale mi cabeza, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que le pasa a mucha gente, yo me acuerdo que en ese momento como que mi corazón estaba anestesiado, pero mi cabeza, o sea, estaba presente, ¿no? O sea, y me impacta porque a mucha gente no le pasa así, mucha gente ni se acuerda. Te puedo decir qué hice, quién llegó primero, quién llegó después, a quién le hablé, quién me contestó, etcétera, ¿no? Recuerdo que todo el mundo estaba impactado, digamos, por mi fortaleza, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber estado en la misa donde estábamos depositando las cenizas, pero era una misa que te digo que nosotros cantábamos en el coro de la misa. O sea, mis hijos y yo cantábamos en el coro. Entonces nos conocía la gente, nos conocía el padre. La iglesia estaba llena, ¿no? Y yo tenía aquí a mi hija, que no se podía ni mantener sentada en la banca de la iglesia. ¿Cuántos años tenían tus hijos? 13. Iban en primero de secundaria. Sentada en la banca que no se podía sostener. Y yo, entera, pensando, esta niña no se me puede venir abajo, ¿no? Me acuerdo que el padre, pues que era muy allegado a nosotros, dio la homilía, ya no pudo dar la bendición porque se puso a llorar, ¿no? Pues nuestros amigos, los esposos de mis amigas, de nuestros amigos, llorando, ¿no? Y yo sí lloraba, pero estaba entera, ¿no? Me acuerdo que el padre, al momento de bajar a dar la paz, se me acercó y me dijo, ¡qué fortaleza! Y yo sí te puedo decir que nunca en mi vida me he sentido tan fuerte como ese día. Yo digo que era Dios sosteniéndome. O yo lo sentía, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tengo esa certeza, hoy sé también que lo que yo estaba era en estado de shock. O sea, hay gente que entra en estado de shock, gritando, llorando, no sé, desconectándose. Mi manera de expresar el estado de shock fue esa, ¿no? Y así atravesé, digamos, pues las primeras semanas, tal vez, lo cual me ayudó, por lo menos, a tomar las primeras decisiones que tienes que tomar. Yo ahí tuve una ventaja que fue de verdad muy importante, y es que, ahora sí que providencialmente, unos meses antes, una amiga, de hecho una amiga en común de Lupita y yo, ella había perdido a su hijita de 6 años unos años antes, también de manera inesperada. Y todos habíamos visto cómo ella había sufrido, etcétera, cómo había salido adelante. No sabíamos cómo, pero la habíamos visto que iba saliendo adelante. Y unos meses antes de que mi esposo muriera, ella, Adriana Durán, de hecho ella también trabaja en Acompaña, había organizado en la escuela de nuestros hijos unas conferencias acerca de duelo. Y en cuanto yo vi esas conferencias, yo dije, yo quiero ir. ¿Por qué? No sé. O sea, pero yo quería ir. Entonces, yo estuve en las dos. Y lo chistoso, sobre todo en la primera, fue que yo llegué y pues ninguna de mis amigas, ni las mamás de los amigos de mis hijos estaban ahí. Cuando yo llegué ahí me di cuenta que el lugar estaba lleno, que yo no conocía casi a nadie. Y que todas las personas que estaban ahí, o la mayoría, habían ido porque estaban sufriendo un duelo.
¿Solamente tú no? Bueno, yo, pues a lo mejor alguien más, ¿no? Pero la mayoría, Sí, o sea, sí, yo sí, empecé sí. a ver, dije, y justo yo me cuestioné y dije, ¿qué hago aquí? O sea, no en mal plan, sino como diciendo, ¿qué me trajo a mí aquí si yo no tengo en común eso con estas personas? ¿Por qué me interesó? ¿No? Wow. Y esa fue la primera, ¿no? La segunda conferencia, que fue un par de meses después, fue específicamente de duelo infantil. Cómo manejar el duelo en los niños, que es muy diferente a cómo se maneja el duelo con los adultos. Yo de esas conferencias, 2 conferencias de 2 horas, no es que me haya hecho experta, ¿no? Pero capté, ¿qué te digo? 3, 4 ideas elementales del duelo, sobre todo del duelo infantil. Y eso me ayudó, por lo menos, en los primeros momentos, a saber qué hacer. ¿Con tus hijos? Con mis hijos y conmigo, pero sabes también para qué fue igual de importante que el que yo haya sabido de manera elemental, ¿no? O sea, nada más para empezar, qué hacer. La gente que estaba a mi alrededor supo qué hacer. En la escuela de mis hijos supieron qué hacer. Wow. O sea, mandaste tú de alguna manera la señal a través de tus acciones para que la gente pudiera reaccionar de manera adecuada. Adriana, nuestra amiga en común, en como ella ya lo había visto. Además, ella, su niña, cuando murió, era alumna de la escuela. Entonces, entre su experiencia personal, o sea, ella me hizo el favor, me allanó el camino, porque a ella le costó más trabajo, de educar a la escuela y etcétera. Ya te entendí. O sea, gracias a lo que vivió tu amiga Adriana, fue que tus hijos pudieron como tener un camino un poquito... pues déjame decirlo, menos de su vida, por llamarlo de alguna forma, y a ti te ayudó para tener esa fortaleza en esos momentos. Sí, el que no me estaba yo enfrentando a algo, sí desconocido, pero bueno, por lo menos, ¿sabes qué? Que justo en el momento cuando yo me encontré ahí, con el corazón totalmente roto, porque se te rompe el corazón, me acordé de toda esa gente que yo había visto en esa conferencia. Qué poderoso. Y qué interesante lo que estás diciendo, Celina, porque hoy precisamente en la mañana tenía una conversación con una persona y hablábamos de cómo a veces como sociedad estamos tan ensimismados en lo que nos sucede a nosotros, en lo que nos pasa a nosotros, en nuestros problemas, que no tenemos la capacidad de abrir la mirada y tener perspectiva de la vida. Y tú con esas conferencias tuviste la oportunidad de abrir esa mirada, de tener perspectiva, que tú sin saberlo te iba después a ayudar a ti. Me encanta lo que dices porque de alguna manera eso es lo que buscamos en Efecto Inspiración, que la gente pueda conocer otras historias y tener esa perspectiva para que se pueda convertir de alguna manera en acción. Pero, ¿qué pasa una vez que el shock, vamos a decirlo, como desaparece? O sea, cuando empiezas como a que tu corazón despierte de esta anestesia que dices que tenías, ¿cuándo te empieza como a caer ya ese 20? ¿Cómo empiezas a vivir ya el duelo una vez que pasa como esta parte inicial de, pues no sé si hay adrenalina, no sé, todo lo que pueda haber para que tú empezaras a tomar decisiones, pero una vez que está, déjame decirlo así, como a lo mejor más estable, las decisiones tomadas ya en tu día a día, que tu corazón empieza como a despertar, ¿cómo lo viviste? Mira, es impactante, ¿no? Cómo te pasa, ¿no? Porque de hecho, como dices, estos, ¿qué te gusta? Un mes, ¿no? Okay. Un mes que yo estuve así, y de hecho yo me acuerdo, fíjate, estar en la misa de un mes y decir, híjole, creo que yo lo estoy llevando bien. Me siento tranquila, o sea, no es que me sintiera alegre, ¿verdad? Pero me sentía obviamente muy triste, pero me sentía bien, me sentía fuerte, ¿no? Pero mi esposo muere el 2 de febrero y el 21 de febrero fue mi cumpleaños, ¿no? Pero bueno, todavía ahí más o menos, ¿no? Pero justo al mes, bueno, no justo al mes, el 8 de marzo era nuestro aniversario de bodas. Y todos en el duelo, normalmente hay ciertas fechas que son las que más te tocan. Claro. A alguien es el cumpleaños, a alguien es el aniversario de muerte. Para mí ese día supe que era el 8 de marzo. O sea, hoy mis hijos saben a estas alturas que el 8 de marzo en la casa se llora. Okay. O sea, porque es el día para mí más complicado. El que te detona. ¿No? Sí. Okay. Entonces, justo un mes después de que mi esposo murió, mi hijo también, que mi hijo es muy parecido a mí. Okay. Creo que mi hija desde el día 1 estaba destrozada, llorando, o sea,
Y fíjate que en ese momento no me preocupaba tanto, porque yo decía, ella lo está sacando. Okay. Él, o sea, mi hijo, y yo, no. Claro. Y yo era consciente, fíjate. Pero bueno, al mes mi hijo como que empieza también a tomar conciencia, se me enferma, le da una crisis de ansiedad. Y entonces ahí que digamos que ya es el primer evento donde yo agarro y digo, ay, qué bárbaro, o sea, estoy sola. O sea, y no es que esté sola porque de pronto a la gente le cuesta trabajo entenderlo. Mi familia estaba ahí, tenía amigos entrañables que me ayudaron, que estuvieron, pero ese día a las 3 de la mañana con el niño enfermo, claro, estaba sola, claro, ¿no? Y por más que me ayuden, pues tú tienes que enfrentarlo, ¿no? Y fue ahí donde ya, o sea, se cuenta que no sé, como si el corazón estuviera congelado y de pronto lo sacas y se deshiela, así, o sea, de ahí, o sea, yo creo que lloré diario como por un año. Wow. O sea, después ya no era diario. O sea, después a lo mejor era cada tercer día y así, ¿Qué sentías, Celina? O sea, ahorita me dices, estoy sola, pero en ese llorar diario, ¿qué sentía tu corazón? Mira, de entrada, obviamente un profundo dolor. O sea, yo ahora, a lo mejor entonces no le podía explicar. Yo ahora concluyo, o sea, que lo que pasa es que se te rompe el corazón. Okay. Se te rompe el corazón. Y obviamente sentía mucho miedo. O sea, miedo, angustia. O sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, de pronto, y mira que yo había trabajado y conocía el negocio y todo, pero pues, es más, o sea, la cuestión es que cuando enviudas aparte, o sea, pierdes por una parte a una persona que amas, bueno, no siempre, ¿verdad? Depende de la pareja, ¿verdad? Pero en mi caso, sí. A una persona que amas profundamente, pero también te pierdes a ti mismo. Pierdes lo que tú eres, ¿no? Entonces, al principio es ese dolor, ese miedo, esa angustia, ¿no? El cómo le voy a hacer, o sea, ¿sí podré? O sea, ¿sí podré sola? O sea, si era yo o todo lo hacía, o realmente era él el que lo hacía. O sea, dudas de todo, de ti, de tu fuerza, de tu capacidad, ¿no? Entonces, sentía mucha angustia, mucho miedo, podría decir desolación. O sea, yo la verdad en aquellos momentos sí, yo dije, yo nunca voy a volver a ser feliz. O sea, feliz, lo que se dice es sentirte pleno, contento. O sea, yo decía, no, yo creo que, o sea, tengo que sacar adelante a mis hijos, ¿no? O sea, tengo que sacarlos adelante. Y mientras Dios me mantenga en este mundo, yo estaré aquí. De hecho, yo digo que yo en esa época comprendí a la gente que pierde las ganas de vivir. O sea, es decir, no es que yo me quisiera suicidar, ¿no? O sea, o que me quisiera morir. O sea, yo no me quería morir, pero perdí el gusto por la vida. O sea, hacía lo mejor que podía con lo que tenía, ¿no? Pero realmente no tenía ese gusto, esa ilusión, ¿no? O sea, de hecho, la gente que está en duelo pierde su futuro. O sea, el futuro deja de tener sentido, ¿no? Entonces sentía eso, ¿no? Te digo, mucho dolor, mucha paz, porque eso sí, yo siempre tuve como la certeza de dónde estaba él. Okay. O sea, hay gente que también sufre mucho cuando tienes angustia de que no sé, o sea, si existe, si no, si hay otra vida. En mi caso, esa parte se puede decir que me la brinqué, porque tenía yo mi papá tenía una visión muy positiva de la muerte. Okay. En mi casa nunca se habló de la muerte con miedo. Mi papá decía, en broma, no sé, pues si me voy a morir yo, que no se muera la tía fulanita. O sea, nos decía, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me muera, no lloren, pues si yo voy a estar bien contento, llévenme mariachi, y no se vayan a vestir de negro. Y me llevan mariachi. Se murió él y sí lloramos, no nos vestimos de negro y no le llevamos mariachi. Pero, o sea, fue algo como muy en paz, ¿no? Okay. Y luego también, fíjate, un tiempo antes, mi papá murió como 5 años antes que Carlos. Y cuando él murió, yo me empecé a interesar por los temas como del dolor y de la muerte. O curiosamente, ¿no? Wow. Pero de la muerte, vamos, como de la muerte en el sentido positivo, como parte de la vida. Y por el sentido del sufrimiento. Y eso del sentido del sufrimiento me lo inspiró también, fíjate. Por ahí después de 2011, por ahí más o menos que murió mi papá, una amiga me compartió en redes el testimonio, o más bien la historia de Nayeli Pérez Negro. Bueno, y acaba de escribir su libro sobre el dolor. Exactamente. Te mandamos un beso, madrina Nayeli, querida, es la madrina de Efecto Inspiración, y tuve el gusto de presentarle su libro precisamente. No. En varios lugares. Ella
en aquel momento que te digo, Nayeli estaba viviendo en el hospital en Houston con Luis Pablo, su hijito. Sí. Y créeme, o sea, que lo sepa Nayeli, o sea, bueno, yo creo que sabe, ¿no? Que ha tocado millones, yo creo, de corazones. Y seguirá porque es una historia hermosa. No, divina. A mí me marcó. O sea, leer su manera. Yo ya tenía, digamos, como la semilla de esa fe, pero verla a ella tan jovencita, cómo usó su fe para enfrentar ese momento, a mí me marcó. Wow. Y leí mucho también, empecé a leer antes de que muriera Carlos, a Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología. Totalmente. Y hubo una frase que yo tuve presente siempre, a la fecha la llevo conmigo, que es: la muerte no existe. La muerte solo es mudarse a una casa más bella. Wow. Entonces yo sabía, tenía esa certeza en mi corazón, porque no es saber con la cabeza, es saber con el corazón que Carlos se había mudado a una casa más bella. Pero ¿sabes qué fue lo que sí me agarró totalmente por sorpresa? Fue darme cuenta que la Celina que existía cuando él vivía tampoco iba a regresar. O sea, que esa persona que era yo antes de que él muriera también se había ido. Wow. Y que la que estaba ahí era diferente. Y eso me tomó por sorpresa. Eso, digamos que me di cuenta de eso como al año, que yo decía, bueno, tengo la paz, ya más o menos acomodé las cosas, ya no tengo ese miedo, esa angustia, pero ¿por qué no me siento bien? Y fue cuando me di cuenta de que me extrañaba lo que yo era cuando él estaba. Entonces, esa parte me costó. O sea, me costó mucho trabajo aceptarme a mí. A la nueva Celina. A la nueva Celina. Conocerme, quererme y querer mi vida, la nueva vida. No, wow. De verdad, Celina, que me impactas. Me impacta cada una de tus palabras, porque hay muchísima profundidad en todo lo que dices y hay muchísima vulnerabilidad, pero también hay muchísimo amor y hay muchísima esperanza, y eso me parece como increíble, ¿no? Cuando una historia puede entrelazar el dolor con la transformación, creo que ahí es cuando realmente empieza como a cobrar sentido lo que vivimos. Tú empezaste, ahorita que hablábamos, decías que lloraste un año y que perdiste la ilusión por el futuro, la ilusión por vivir. ¿Cómo se va recuperando eso? Tú dices, es que llego a la conclusión de que el corazón duele porque se rompe el corazón. ¿Cómo empiezas tú a reconstruirte? O sea, pasa este año de llorar diario, pasa este descubrimiento, de decir, la Celina de antes se fue con Carlos. Llega como el entendimiento de saber que hay una Celina nueva, pero empieza el proceso de querer a esta Celina y de aceptarla y de regresarle como esa ilusión por vivir. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo Sí. se logra? ¿Cómo Sí. se logra eso? Porque hoy te veo con una sonrisa, hoy te veo plena. Digo, ya me dirás ahorita más adelante, pero ¿cómo se hace eso? Mira, yo de entrada, en mi caso particular, Dios, ¿no? O sea, Dios que me sostuvo, que me fue poniendo lo que fui necesitando, pero obviamente es la acción de Dios traducida en cosas, ¿no? Que tienes, que vives, ¿no? De entrada, o sea, prácticamente el primer año, yo puedo decir, sobreviví. Okay. O sea, le hice como pude, ¿no? Okay. Sobreviví. Ya después, digamos que empiezas a estar un poco más, tal vez un poco más sereno, ¿no? Okay. Que empieza a tener un poco más de claridad, ¿no? Ahí fue justo, mira, Fundación Acompaña, llega a mi vida, digamos, Fundación Acompaña había organizado estas conferencias de duelo, okay. Ahí es donde yo los conozco, ¿no? Son las que fuiste por tu amiga. Exactamente, okay. Ahí en esas conferencias yo supe okay. que Adriana, mi amiga, trabajaba en esa fundación okay. y ellos habían llevado esa conferencia, okay. ¿no? Entonces, nada más que en aquel momento Fundación Acompaña se crea, bueno, la fundan Rebeca Caballero y Salvador Kors, okay. que son esposos, que ellos de hecho, bueno, ella es de Monterrey, él no, pero de hecho se casaron en Monterrey, son de acá, pero se fueron a vivir a México. Ellos, se muere un hijo suyo en un accidente de carro,
hace creo que como 16 años más o menos. Ajá. Y ellos crean la fundación. Ahorita hablamos más de la fundación como tal, ¿no? Pero en aquel momento cuando Carlos muere, ellos estaban concentrados en acompañar a personas que habían perdido hijos, papás y mamás que habían perdido hijos, ¿no? Pero obviamente con el tiempo ellos se van abriendo, van adquiriendo experiencia y se van abriendo para ayudar a más personas. De hecho, una parte crucial para ellos fue el terremoto de 2017, que fue el año que murió mi esposo, porque ahí no sé si recuerdas que hubo un caso muy sonado, el colegio Repsamen, donde la niña, ellos ahí abrieron grupos de ayuda. Ellos llegaron ahí a ayudar a los papás, etcétera, a vivir sus duelos. Y entonces a partir de eso se empiezan a abrir. Entonces, como 6 meses después de que Carlos muere, yo ya puedo ir a un taller de duelo que organizó Adriana en Metepec, que ya podían ir personas de cualquier tipo de duelo. Entonces yo fui ahí, tomé ese taller, ella me invitó, bueno, ella estuvo a mi lado, ayudándome a mí y coacheando a todos a mi alrededor, etcétera, ¿no? Pero ya me dijo, ya puedes venir de manera formal, digamos, a formar parte a recibir el apoyo, ¿no? Entonces yo fui a ese taller donde te dan, digamos, teoría de duelo, te explican lo que te está pasando, te dan herramientas, ¿no? Y bueno, ya ahí de manera mucho más formal, combinado con lo que yo había aprendido y que ya había ido leyendo y todo, me doy cuenta que a pesar de todo el dolor, nuestro proceso, el de mis hijos y el mío, había sido pues como más suave, gracias a eso, a esa información, a ese acompañamiento que habíamos tenido, ¿no? Y entonces yo en ese momento digo, yo tengo que hacer algo con mi vida. O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida ahora, aparte de sacar adelante a mis hijos? Claro. ¿No? Y entonces yo dije, si yo he recibido eso, pues yo podría compartirlo con alguien más. Porque aparte me empiezo a dar cuenta, porque eso pasa cuando te rompes. Hay por ahí una frase en redes, ¿no? Que dice, nadie se da cuenta de lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Y yo me he dado cuenta de eso. Todos decimos, es que si a mí me pasara tal cosa, yo no podría. Me muero. Sí. Y no te mueres. O sea, a veces como le haces, pero le haces, ¿no? Entonces yo le dije a Adriana, ¿sabes qué, Adri? Yo quiero ayudar. Entonces ella dice sí. 6 meses habían pasado. Ahí casi un año. Ahí ya un año. Porque yo cumplí un año de viuda tomando el taller. Entonces cuando acaba el taller, ya en 2018, le digo, yo quiero ayudar, ¿no? Y me dice ella, sí. Habló con Rebeca, que es la fundadora, la directora, y dijo, sí, adelante. Entonces yo me capacité, tomé una serie de cursos que tienes que tomar cuando entras como voluntario. O sea, cualquier persona puede ser voluntaria, pero hay un proceso de entrenamiento, de selección, ¿no? Para que tú puedas acompañar a otros, no es nada más tener ganas, ¿no? De hecho, la mayor parte de los voluntarios en la fundación somos lo que nosotros le llamamos PEBRES, que significa persona con experiencia basada en la realidad. Wow. O sea, es decir, somos personas que estamos viviendo o hemos atravesado un duelo, ¿no? Pero no basta, o sea, hay que tomar cursos, etcétera, ¿no? Entonces yo me capacito y en aquel momento en la fundación pues solamente había talleres de duelo mixto, o sea que podía ir cualquier persona, y grupos de ayuda para papás y mamás que habían perdido hijos. Y entonces cuando yo termino de capacitarme, creamos en Metepec, en ese momento presencial, el primer grupo de ayuda mutua en la fundación que era únicamente para viudos y viudas. Y entonces ahí empezamos presencial en una parroquia ahí en Metepec, éramos 5. O sea, bueno, una compañera también voluntaria. Que ya lideradas por ti? Sí, o sea, una compañera también voluntaria y yo que lo coordinamos y otras 4 personas. Y empezamos así. Ahí empiezo yo a encontrar un nuevo sentido y a encontrar, yo digo, Fundación Acompaña, y lo que yo he hecho ahí ha sido uno de los regalos, de los milagros más grandes de mi vida. Wow. Porque ahí, o sea, y de hecho mucha gente se extraña, ¿no? Porque dice, o sea, ¿cómo te gusta? Porque en este labor, o sea, yo puedo diario tal vez hablar con gente que está sufriendo mucho. Sí. Y aventarme 2 horas, tal vez 2 o 3 veces a la semana, hablando con alguien que está llorando y que está destrozado, ¿no? Y sí, pero abrir tu corazón adolorido, porque en aquel momento, o sea, mi corazón, todavía está, ¿no? Sí, a ratos. Sí. Abrir tu corazón adolorido a otro corazón, también sufriendo,
es una experiencia de amor invaluable. Y esa experiencia y el empezar a hablar con otras personas, yo muchas veces cuando yo trabajo con personas en duelo, más de una vez me dan las gracias, ¿no? Y yo les digo, es que créeme, o sea, no sé si que me las des tú o te doy yo las gracias, porque yo cada vez que abro mi corazón a alguien que sufre, mi corazón sana un poquito más. Me encanta lo que dices, Celina, y aparte, déjame decirte que es algo que se repite constantemente en las personas que tengo aquí en Efecto Inspiración y que tienen algún tipo de dolor, que han experimentado algún tipo de pérdida, de reto, lo que sea, que cuando logran ayudar a otros o poner su historia al servicio de los demás, déjame ponerlo así entre comillas, pero más de cuenta que mágicamente suceden cosas como inesperadas, como lo que tú dices, de sanar, de entender, de poder encontrar un sentido. Yo hoy te escucho y me llama mucho la atención como dices que al año empiezas con Acompaña, cómo empiezas tú a querer sacar esta experiencia para ponerla al servicio de otros y cómo hoy tu vida o gran parte de tu vida es eso. O sea, hoy gran parte de tu vida es Acompaña. Ahorita leíamos en tu semblanza que sigues teniendo tu negocio, que empezaste con tu esposo, pero corrígeme si estoy mal. O sea, lo que realmente le da sentido a tu vida es Acompaña y es todo esto que estás haciendo por ayudar a otros. ¿Qué te ha regalado a ti el dolor? O sea, escuchándote con todo esto y diciendo, yo estoy en contacto con corazones adoloridos y el mío también, sí, adolorido a ratos. ¿Qué te da? O sea, ¿qué te regala ese dolor que tú puedes transformar en esperanza, que tú puedes transformar en sentido de vida? O sea, ¿qué te ha dado la experiencia de este duelo donde tú al inicio decías, es que perdí la ilusión por vivir? ¿El dolor te la regresó? Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, mira, de hecho, yo estoy convencida, bueno, no es que esté convencida, es que lo he visto, ¿no? Que la muerte en particular, pero en general yo creo el dolor trae regalos que vienen a fuerza. O sea, vienen ya en el paquete. Nada más que pues a veces no es fácil verlo, ¿no? O sea, tienes que vivir un proceso para verlo así, ¿no? Pero a mí, yo puedo decir, o sea, es hasta como difícil de explicar, o se oye raro decirlo, ¿no? O sea, el decir que yo, esta vida que tengo hoy, lo que he vivido desde ese momento para hoy, no lo cambiaría por nada. Es decir, es raro porque obviamente no me refiero a la muerte de Carlos, ¿no? O sea, si a mí me dieran a escoger, oye, quisieras que hubiera, para que él se hubiera ido, pues no. Pero eventualmente, pues no es algo que puedas elegir, ¿no? Pero me refiero a todo lo que yo he vivido después. Me ha dado un sentido de vida mucho más profundo que el que yo tenía antes. Wow. O sea, yo digo, ya ves que podemos decir, ¿no? Que pues todo tiene remedio menos la muerte, ¿no? Entonces yo digo, pues la muerte, pues ya la viví. O sea, yo ya la vi aquí. Entonces, ¿qué más me puede pasar? O sea, no hay ya nada, o sea, es decir, vives con menos miedo. Yo puedo decir que hoy soy, tal vez, no es que pueda decir más feliz que antes, yo creo que tal vez sí, pero no es nada más ser más feliz. Es ser feliz de mejor manera, porque aprendes a ver la vida desde otro punto de vista, a vivir el día a día, a abrirte a recibir los milagros que nos da Dios cada día que vives, ¿no? Me ha regalado una conciencia, amor, muchísimo amor. O sea, cuando yo, o sea, a mí, por ejemplo, ya no me da miedo ver a una persona llorando, a una persona sufriendo, porque yo sé que esa persona tiene esperanza. O sea, yo he visto pasar por mis grupos, por mi labor en la fundación, personas que llegan y las ves destrozadas, o sea, si son mujeres, por ejemplo, sin maquillarse, decaídas, y de pronto vas viendo, o sea, vas viendo cómo va pasando el tiempo y cómo de pronto las ves cómo se levantan. O sea, no hay nada que pague eso. O sea,
ese seguir viviendo. O sea, yo digo, no hay manera, o sea, incluso la muerte, ¿no? O sea, ¿cómo aprendes? Para aprender a morir, hay que aprender a vivir. O sea, el ver la muerte, el enfrentarla, el perderle el miedo, el verla, pues como parte de la vida. O sea, no es una tragedia en sí misma. O sea, para mí, ¿no? Yo lo veo así de manera personal, ¿no? O es lo que yo he aprendido de esto. Yo hoy no veo la muerte, incluso la mía, ¿no? Como una tragedia, o sea, es como una parte como una puerta, y más, y lo repito, ¿no? La muerte no existe. O sea, porque yo siento a mi esposo mucho más vivo dentro de mí que antes. Yo me acuerdo que cuando él murió, todo mundo, como siempre te dicen cosas, ¿no? Uh-huh. Unas que sirven, otras que no sirven. Pero una de las que te dicen es que él va a vivir en tu corazón. Uh-huh. Digo, eso no fue feo, ¿no? Pero yo al principio lo tomaba como una cuestión, como metafórica, ¿no? Uh-huh. Y aparte yo como ingeniero, no así como, decía, pues sí, como metáfora, ¿no? Yo hoy puedo decir que no es metáfora. O sea, realmente lo siento vivir en mi corazón, todos los días, impulsándome a mí, a mis hijos, a salir, porque aparte esto no es solo yo. O sea, mis hijos, la manera en la que también lo enfrentaron, lo vivieron, o sea, lo superaron. Al día de hoy, mi hija incluso ya es voluntaria también de la fundación, con la idea de empezar a trabajar con jóvenes, de compartir. Entonces, es eso lo que me ha regalado. Y ahorita acabas de decir, ahorita que estás hablando de tus hijos, dices cómo lo enfrentaron. Y te oigo toda esta manera en la que hablas de la muerte y de la vida. Todos estos regalos que tú recibiste fue, y es pregunta, no sé, sí. ¿fue porque tú estabas abierta a recibirlos? O sea, es decir, todas las personas que pasan por un duelo no necesariamente van a recibir estos regalos si no tienen la voluntad de recibirlos, o tú crees que va a llegar un momento que el tiempo lo cura. O sea, ¿cuál es como ese ingrediente? Y por eso pongo sobre la mesa la palabra enfrentar. O sea, ¿cuál es el ingrediente para que puedas realmente conocer esos regalos y no te quedes como hundido en el dolor, hundido en la desolación, hundido en estas ganas de ya no querer vivir? O sea, entiendo que tú hiciste y que tú fuiste y que tú buscaste estos cursos. O sea, no te quedaste sentada pues a ver qué sucedía. Ajá. ¿Es así? O sea, ¿cómo funciona desde el punto de vista humano? Vamos a quitar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que estando de la mano de Dios es muchísimo más fácil. Lo tengo claro y lo creo y lo siento. Pero también sé que Dios quiere que nosotros hagamos cosas, ¿verdad? No puede solito. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder recibir esos regalos en cualquier situación complicada? O sea, no solamente en los duelos, claro. en la enfermedad de un hijo, en una discapacidad, en la pérdida de algún trabajo, lo que sea. ¿Qué hay que hacer, Celina? ¿Qué hay que hacer? Mira, yo creo que esos regalos vienen. Okay. O sea, los regalos están ahí. Pero es cierto, o sea, tú no los ves en automático. Okay. Nadie. O sea, yo estoy hablando hoy, 6 años después. Sí, ¿no? Sí. Pero en ese momento no los podía ver. O sea, porque el dolor te nubla, te ciega, te abruma, ¿no? Okay. Obviamente, cada persona es distinta, ¿no? Hay quien por su temperamento tal vez lo puede empezar a ver más fácil que otros, o digamos, no, fácil no es la palabra, porque fácil no es nunca. Menos complicado o un poco más rápido. Okay. Pero sí de entrada, tú has dicho una palabra clave, ¿no? Hay que abrir el corazón, pero hay que hacer algo para poder abrir ese corazón. Porque obviamente la gente puede pensar, bueno, pues es que ella a lo mejor así nació, que es lo que yo digo también, la gente que llega conmigo. Uh-huh. O sea, no crean que es porque yo así nací, bueno, pues es que ella así nació, yo no. Eventualmente, tú lo has dicho, o sea, por ahí dicen, ¿no? Que el tiempo lo cura todo. La realidad es que el tiempo no cura nada. En sí mismo no cura nada. Hay que hacer algo con el tiempo para sanar. Entonces, hay que hacer cosas. El duelo es un proceso. Y el duelo lo vivimos por la muerte de un ser querido, por una enfermedad, por la pérdida de la salud, de muchas cosas.
aunque la pérdida de un ser querido pues es de las pérdidas más fuertes, ¿no?, que se pueden enfrentar. Pero al ser un proceso quiere decir que hay que hacer algo para sanar. Yo digo que, o sea, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando, el dolor por la muerte de un ser querido te genera una herida en el alma. Y yo lo comparo mucho como con el hecho de que te amputen una pierna, ¿no? Yo digo, imagínense un atleta de alto rendimiento, súper sano, súper fuerte, que un día tiene un accidente y le tienen que amputar una pierna. Yo siempre le digo a la gente, porque la gente luego me dice, es que a mí me está costando mucho trabajo. O sea, yo creo que yo estoy mal. Como pensando que a alguien no le cuesta trabajo, ¿no? Digo, bueno, por fuerte que fuera esa persona, ¿tú crees que le dolería menos que le cortaran la pierna? Fuerte y saludable que era, ¿se va a ahorrar las cirugías, la terapia, las curaciones, etcétera? No. O sea, y la otra, o sea, si yo te digo que a alguien le cortaron la pierna, pero que es atleta, que todo va bien, que no tiene complicaciones, me dirías, bueno, la operaron la semana pasada, todo va bien, ya sí va a poder correr en el maratón dentro de 15 días. O sea, pues no, tiene que sanar, ¿no? O sea, hay que hacer algo para sanar. En el duelo, que es lo que nosotros hacemos cuando acompañamos, ¿no? O sea, ir guiando a las personas. El duelo, lo que es cierto es que es un camino personal. Para cada persona es diferente. Pero hay cosas que podemos hacer. De entrada, desahogar, sacar todas las emociones que tienes dentro, ¿no? A la gente de pronto le cuesta buscar ayuda. Muchas veces cuando yo me acerco, porque muchas veces los familiares se acercan conmigo, es que fulanita, mi tía, mi hija, mi mamá necesita ayuda. Entonces tú te acercas y dices, aquí está la ayuda. Y muchas veces la gente dice, no, es que no estoy lista. Y esto se vale porque cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Pero la realidad es que buscar ayuda, acercarte, acompañarte con personas que te entiendan. En el duelo hay cosas muy importantes. Uno, el desahogo, el poder hablar de lo que te pasa, el poder acompañarte, nada más que eso se complica, porque si es difícil vivir el duelo, más difícil es acompañar a alguien que está en duelo. Porque el duelo lleva dolor. No hay nada que se pueda hacer para evitar el dolor en el duelo. Entonces, la gente que te quiere, como que en automático lo que quiere es curarte el dolor. Claro. Vamos a hacer algo para que no estés triste. O ya llevas mucho tiempo, o ya lloraste mucho. O sea, oye, es que yo estoy muy preocupada por mi mamá, por mi tía, porque lleva 6 meses llorando. O sea, el duelo implica un dolor. El dolor hay que sacarlo de alguna forma. Hay muchas maneras, que es lo que nosotros pues le ayudamos a la gente a encontrar. Es muy común que la gente saque el dolor o la tristeza llorando. La gente piensa que alguien que llora mucho se puede enfermar. El que se enferma es el que está triste y no lo llora. Claro, el que se lo traga. El que se lo traga, ¿no? Entonces, desahogar tus emociones, sentirte comprendido. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando llega la gente en duelo es normalizar. O sea, que la gente sepa que lo que está sintiendo es normal y se vale. O sea, porque es muy típico, ya lloraste mucho, ya lloraste poco, ¿por qué no lloras? ¿Por qué sí lloras? ¿Por qué vas al panteón? ¿Por qué no vas al panteón? ¿Por qué no has sacado sus cosas? Entonces, el que la gente entienda de entrada que lo que siente, todo lo que está sintiendo es válido. El enojo, la culpa, las ganas de morirse, las ganas de no levantarse de la cama. O sea, que validar sus emociones, expresarlas y sentirse acompañado. Sentir que te entienden. Y es lo que pasa en los grupos de ayuda. Que tú llegas y hablas, te das cuenta, en primer lugar, que no estás loco, porque al de allá le está pasando algo similar. Sí. Escuchas lo que otros hacen y entonces, a mí no se me había ocurrido. También tú compartes lo que te pasa y cuando ves que alguien que está frente de ti, tú le dices algo y la persona te dice, y ves como que le cae un 20, o sea, también te ayuda. O sea, porque en los grupos, aunque los grupos de ayuda tienen coordinadoras, realmente la ayuda no es que la dé quien coordina, sino se da entre todo el grupo, ¿no? Entonces, cuando compartes, te sientes acompañado, te sientes entendido, puedes desahogarte, expresarte, eso te va ayudando a sanar. Es parte del camino. Claro. ¿No?
Pero digo, y te hacía esa pregunta porque me parece muy interesante lo que decías que en el duelo hay que hacer. Y tu caso, por ejemplo, de ir a buscar ayuda es hacer, ¿no? Y ahorita lo que nos platicas de todo este acompañamiento y de ir como guiando, es hacer. Entonces, me encanta que lo pongas sobre la mesa para la gente que a lo mejor pudiera estar pasando por situaciones otra vez complicadas, que pudieran como encontrar un camino. Entiendo y totalmente de acuerdo contigo que dices que es muy personal, ¿no? Cada quien lo va a ir viviendo distinto. Pero, Celina, ¿cómo podemos abrir nuestro corazón al dolor? O sea, cuando no necesariamente nosotros lo estamos viviendo, ahorita que hablas del acompañamiento. O sea, ¿cómo podemos nosotros, déjame decirlo así, como externos, poder abrir nuestro corazón con una persona que a lo mejor no la está pasando tan bien, para también nosotros ser más empáticos y más solidarios? Te pregunto esto porque ya no tanto, pero al principio me pasaba con Efecto Inspiración que me decían, ¿es una historia de tragedia? No la quiero escuchar. Ay, sí. Y yo decía, me costaba trabajo entender, porque decía, como si el protagonista de la historia no lo ve como tragedia, como tú lo estás diciendo ahorita, si no lo ve como un regalo, como una parte de la vida, como la manera de encontrar su propósito. Y la gente al pensar solamente o al ver solamente hacia nosotros y no ver hacia afuera, yo no quiero sentir dolor. ¿Qué le dirías tú a las personas sobre normalizar y abrir como un poquito nuestro panorama de lo que le está pasando a otras personas para tener pues un mundo más empático, un mundo más solidario, un mundo más sensible? Sí. ¿Qué consejo pudieras dar? Mira, yo lo que diría, porque eso es como esa sensación, ¿no? Diría que es importante perder el miedo, ¿no? El dolor y la tragedia no son contagiosos. O sea, de pronto pensamos que si yo me hablo al dolor de alguien, ¿sabes? Es un mecanismo de defensa. Okay. Es un mecanismo de defensa porque ver el dolor del otro me confronta con que a mí me puede pasar. Y es muy duro sentirlo, ¿no? Entonces, pienso equivocadamente que si yo no lo veo, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, nos da miedo enfrentarlo. Okay. Entonces, la realidad es que el dolor, el sufrimiento, la muerte son parte de la vida. No se contagian. Y no es tan difícil como pensar. ¿Sabes por qué también la gente se asusta? Porque piensa que si yo entro en contacto con alguien que está sufriendo, lo voy a tener que ayudar, o lo voy a tener que componer, o lo voy a tener que arreglar y no sé cómo. A mí me pasaba mucho que de pronto alguien dice es que yo no puedo estar, o gente que se alejó un poco en algún momento, porque no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. La realidad es que no es tan difícil, no hay que hacer nada más que estar, simplemente estar. Hay veces que no hace falta ni siquiera hablar, simplemente estar, pero hay mucho miedo, porque el dolor de otros nos confronta con el nuestro. Entonces, por eso tratamos de no verlo. La ventaja de esto es que, a final de cuentas, por más que queramos escapar, el dolor nos llega a todos, de una u otra forma, tarde, temprano, y cuando nosotros hemos dado, siempre nos viene de regreso. Entonces, es ayudarnos unos a otros, ¿no? O sea, caminar de la mano, ¿no? Yo digo. No, y me encanta todo lo que dices y todos estos regalos que te ha dado a ti el dolor. Y yo quisiera preguntarte, ya para ir cerrando, con todo esto que nos has platicado y todo el entendimiento que hoy tienes, ¿qué le dices a Carlos? O sea, ¿qué le dices a Carlos que de alguna manera, pues fue él, a través de su muerte y a través de su vida, que te regaló como este entendimiento y esta oportunidad de hoy acompañar a otros? Y creo que hasta de haber encontrado tu propósito de vida. Ajá. ¿Qué le dices a él si pudieras dirigirle unas palabras, hablarle? ¿Qué le dirías? Yo le diría, y de hecho se lo digo, ¿no? Le digo, esto
va por ti. O sea, esto es de los dos. O sea, esto no soy yo. O sea, un día vi una frase que decía, cuando muere un ser querido, ahora nos toca vivir por los dos, pero no como arrastrando un lastre, ¿no? O sea, vivir por mí y en honor a ti. Entonces, y eso, los hijos que luego son nuestros mejores maestros. Sí. Un día mi hija, pero esto que te digo ahorita tienen casi 20, pero esto que te digo tiene un par de años, un poquito más. Un día se acerca y me dice, ay mamá, ¿te das cuenta que si mi papá no hubiera muerto, tú no estarías en la compañía, no habrías ayudado a tanta gente, no habría pasado esto, no habría pasado el otro? Ahora, por ejemplo, a partir de ahí lo recordamos siempre, ¿no? Hoy, por ejemplo, que nos mudamos de Metepec, ahora vivimos aquí en Monterrey, felices, ellos están muy contentos. Me dice, otro fruto, otro regalo que él nos da. O sea, porque eventualmente eso pasa, ¿no? Nos inspira todos los días, ¿no? Entonces, yo lo he repetido varias veces, ¿no? O sea, que él me dio vida con su vida, que es el amor, ¿no? El amor es dar vida. Él me dio vida con su vida, pero tan era amor verdadero que me ha dado vida con su muerte. Y con su muerte le da vida a muchas personas, ¿no? Porque, de hecho, en la fundación, el lema de la fundación es, el amor es más fuerte que el dolor. Wow. Entonces, el amor da vida. O sea, ¿de qué manera contrarrestar la muerte? O sea, la muerte no como la muerte física, ¿no? Sino la muerte, llamámosle muerte a la angustia, a la pérdida de sentido, etcétera, ¿no? Pues el amor, ¿no? El amor es la respuesta. No, me encanta, el amor da vida, me encanta todo lo que dices. Ya por último, Celina, yo quisiera saber si hoy estás ilusionada por vivir, si hoy eres feliz y si hoy tienes claro cuál es tu propósito de vida. Sí, fíjate, hoy, o sea, tengo muchos proyectos, hoy me siento muy, muy plena. Hoy también me doy cuenta que Dios me llamó a esto, ¿no? O sea, que aparte de todo lo que he aprendido y vivido, sí, me dio, digamos, las habilidades, o sea, muchas habilidades, muchos, talentos, ¿no? Que me permiten hacer lo que hago hoy. Tengo muchos planes, muchas ilusiones, quiero escribir un libro, escribo, o sea. Y hermoso, déjenme les digo que tiene ahora sí que un don y un talento para escribir, porque Lupita me ha compartido cosas que escribes en tu blog. Pero y mira, y yo he escrito desde que era niña, pero nunca lo había mostrado a nadie. O sea, y fue después de que Carlos murió y que me empecé a reconstruir que me animé a hacerlo, ¿no? Así, para todos, ¿no? Entonces hoy soy feliz, soy plena, mucho más plena que antes, con todo y que la vida que viví antes fue hermosa y maravillosa. Soy plena, tengo esta ilusión por vivir, tengo planes, tengo proyectos, me siento muy contenta. Y yo creo que mi propósito de vida es eso, inspirar a otros. De verdad, es que la palabra, o sea, no es que yo esté aquí, pero es que es hermosa. Es hermosa la palabra, sí, es hermosa, porque aparte es eso, no enseñas, no obligas, no, o sea, inspiras a otros, porque tú das inspiración y el que lo hace es el otro, ¿no? O sea, entonces, inspirar a otros, contactar con el corazón de gente que sufre para inspirarla a salir adelante, ¿no? No, wow. Y tú nos inspiras hoy, Celina, a algo que tú me dijiste y que me encantó cuando estábamos platicando. Dijiste, pasé de los muchos porqués al para qué. Sí. Y hoy ese para qué te tiene inspirando a muchos, cambiando la vida de muchos y sobre todo viviendo el día de hoy, disfrutando y poniendo toda esta historia al servicio de los demás. De verdad, gracias, Celina, por haber estado hoy aquí. Gracias por tu labor. Gracias por darnos esperanza y por regalarnos el entendimiento de que el duelo trae regalos y que el dolor no tiene que ser algo necesariamente malo, sino que el dolor trae transformación. Que de verdad, gracias por haber estado hoy aquí, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que lo primero que venga a su mente me lo digan. Puede ser una palabra, una frase, lo que tú quieras, lo primero que venga a tu mente. ¿Estás lista? Lista. Empezamos. Duelo.
Transformación. Esperanza. Dios. Amor. Vida. Fe. Sentido. Familia. Amor. Efecto inspiración. Mover a otros a salir adelante. Ella es Celina, ella es esta mujer que nos habla con el corazón en la mano y que nos inspira a realmente vivir esa transformación que muchas veces nos da miedo con el dolor, pero que el dolor nos da regalos, como bien ella lo dice. Celina, no sé si haya algo más que quieras decir, algún mensaje final, dónde te encontramos. Dinos algo para cerrar. Pues mira, nada más que la gente que lo esté viviendo sepa que hay manera de salir adelante, que sí podemos salir adelante y que bueno, que nosotros ayudamos, ¿no? De manera virtual. Al día de hoy atendemos de manera virtual a gente en todo el mundo, hasta internacional, y de manera presencial tenemos varias sedes. Hay aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, son 14 sedes donde damos servicios presenciales, pero también virtuales, ¿no? El día de hoy, en la actualidad, mi grupo de ayuda mutua de viudos es virtual, es por Zoom, porque se empezó a integrar gente con la pandemia de muchos lados, y precisamente con la pandemia la fundación abrió toda una parte virtual. Entonces, pues que busquen ayuda. O sea, que busquen, obviamente lo que nosotros hacemos no está peleado con la terapia tradicional, ¿no? Es complementario, ¿no? Claro, pero que hay esperanza. ¿Dónde te encuentran? Pues mira, tengo mi blog, o sea, que es fidemsp.com. Mis redes, que también son Celina Robles, ¿no? Facebook, Instagram, básicamente. Todavía no le hago al TikTok y eso, ¿no? Pero, y lo que es la fundación, que la página de la fundación es www.acompana, por aquello de la ñ, .org. Y repítenos tu blog. Fidemsp. Fidem es F-I-D-E-M S P de Pedro .com. Perfecto. Ajá. Muy bien, Celina, gracias de verdad por haber estado hoy aquí. Un privilegio platicar contigo, platicar con tu alma, platicar con ese corazón bondadoso. Gracias de verdad. No, muchísimas gracias a ti. Un gusto haber estado aquí, Jessy. Muchísimas gracias. Y que Dios te bendiga en esta labor tan bonita que haces. Al contrario, gracias, Celina. Gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.